Continuamos con este tema y es un privilegio para esta emisión estelar de Telenoticias abordar algo que fue noticia hace apenas unos días y seguirá siendo noticia por el impacto que tiene en nuestro país. El tema de los residuos sólidos, qué fin va a tener, cuál es la solución definitiva. Es un privilegio, reitero, conversar esta noche con el director ejecutivo del Fideicomiso DEO Sostenible, don Armando Paino Hernández. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, Roberto, por tu invitación. ¿Cómo va todo? Aquí. Todo muy bien. ¿Cómo va nuestra peña? Que hablamos más por la peña. Saludos a los peñistas, como debe ser, como corresponde. Hace unos segundos veíamos unas opiniones de un ambientalista diciendo que quizás este fideicomiso no era viable porque había que seguir trabajando en el tema de la educación de la población. Y segundo, tener un sistema sancionador, que hubiese multas, que hubiese un criterio sancionador a aquel que viola o el que bota la basura donde no es, o el que no la saca, o el que hace cualquier barbaridad. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es una cosa que se va caminando a la par? Sí, necesariamente, Roberto, porque no podemos abordar el problema desde el punto de vista educativo si no tenemos las infraestructuras para poder darle solución a los problemas de los residuos en su disposición final. O sea, podemos tener la mayor educación, podemos reducir significativamente la generación de residuos, pero vamos a generar residuos porque somos entes consumidores, necesitamos alimentarnos, necesitamos cumplir con otras necesidades y eso todo genera residuos. Entonces, ¿dónde vamos a disponer de ellos? Es necesario entonces tener las infraestructuras suficientes para poder manejar de manera adecuada, como nunca ha ocurrido antes en la República Dominicana, disponiendo de que esos lixiviados que se generan no vayan a la capa freática, ni vayan a cañadas, ni vayan a nuestras costas, ni que el foam pueda tocar las costas de las playas, etc. Entonces, cuando tú le das un manejo integral con una cobertura, y igualmente los gases que se generan, que tienen ese poderoso efecto invernadero, ese gas metano que es mucho más significativo, mucho más impactante que hasta el dióxido de carbono, tú tienes que darle un tratamiento. O sea que no son conceptos que chocan o que son distintos, tienen, y la misma ley de gestión integral de residuos sólidos establece principios que deben seguir de educación, de separación en la fuente y también de la disposición final de los residuos. Ya, qué bien. Aclarado eso, una cosa no contradice a la otra, sino quedaríamos en el cuento del huevo y la gallina, quién lo puso primero, y si no me educan, ¿cómo voy a depositarlos bien? Y si no tengo dónde depositarlos, ¿cómo me educo? Al final creo que son dos cosas que deben ir a la par. Pero quería aprovechar tu presencia acá, a la par de tocar los 13 proyectos que ya están andando, 15 obras, etcétera, de lo que se resume en este fideicomiso. ¿Cuál es la fórmula salvadora y mágica que se ha inventado República Dominicana? Recuerdo que ante la presencia del presidente de la República decía que por primera vez, quizás en el mundo, quizás oí bien, ya yo soy mayor y oigo mal, pero tú me lo confirmas, se utilizaba el modelo del fideicomiso para este tipo de trabajo o de manejo con residuos sólidos y vertederos a cielo abierto. ¿Cómo es ese modelo de negocio que hay hasta empresas extranjeras e inversionistas interesados en República Dominicana? No es ninguna fórmula que nosotros nos hemos inventado en cuanto a las condiciones. O sea, lo que pasa es que tenemos una nueva ley de gestión integral de residuos sólidos que da claras reglas de juego. ¿Qué necesitan los inversionistas? Esa seguridad jurídica de cómo son las reglas claras de juego. Y la otra parte, que también la misma ley, fruto de la contribución especial que las empresas realizan anualmente, solamente va dirigido a lo que son las sociedades comerciales, tienen que pagar una cuota anual que es la que sirve para nutrir los fondos básicos para que el fideicomiso de DEO Sostenible pueda operar. A través de este fideicomiso, que tiene una gobernanza público-privada, porque al ser las empresas que ponen el dinero, los empresarios pidieron, bueno, nosotros queremos una veeduría, una participación en este proceso para que haya transparencia en el manejo de los fondos. Entonces, básicamente, seguridad jurídica, reglas claras de juego, fuentes de financiamiento y transparencia en el uso de los fondos. Ahora, ¿por dónde le entra el agua al coco? ¿Cómo retorna esa ganancia a ese empresario? ¿Qué va a vender en esos destinos finales que se están habilitando, en esos vertederos a cielo abierto? ¿Se va a producir energía? ¿Se van a separar plásticos de aluminio? ¿Eso se va a vender? ¿Se va a utilizar para otra cosa? Porque por algo en esa fórmula tiene que dar dinero.
Claro, claro. Mire, nosotros, por ejemplo, yo te doy el caso de Alemania. La industria, aquí lo que estamos es ante el nacimiento de una nueva industria, la industria de los residuos sólidos. En el caso de Alemania es una industria que oscila entre los 80 y 85 mil millones de euros al año. Casi el Producto Interno Bruto de la República Dominicana completo. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido este nuevo esquema de negocios? Tanto aquí como en todos los países donde se ha desarrollado, o sea, hay lo que existe, que algunos critican el nombre en inglés, el tipping fee, pero nosotros hablamos de la tarifa de manejo de residuos. Toda empresa que entre en esta industria, que en el caso de la misma ley, se refiere al artículo 140 de la ley, establece unas tarifas por cada tonelada de residuos que maneje conforme a los estándares establecidos en la ley. Si es un relleno sanitario, se le paga una tarifa que está establecida en la misma ley, igual una planta de valorización. Eso ha sido lo que ha permitido poner los números en azules, que anteriormente hacían muy difícil a que el sector privado pudiera invertir. Número uno, había inseguridad de quién te pagaba las tarifas. Número dos, ya con eso, en adición, también viene todo lo que es la valorización de lo que son los bienes reciclables o valorizables, como es el plástico, el vidrio, el cartón, los metales, también tienen otra fuente de ingresos. Y tercero, también hay otras fuentes distintas, que es el manejo de residuos especiales o de grandes generadores, que también lo debe pagar ya el sector privado directamente, residuos industriales, de zona franca, etcétera. O sea, hay una amalgama de oportunidades. ¿Qué tú puedes hacer con esos valorizables? Bueno, hay un mercado internacional que los compra como, digamos, como una materia prima y en sus países puede aprovechar ese material para volver, por ejemplo, si es PET, son pacas de PET y hay plantas que procesan ese PET y vuelven nuevamente a transformarlo en resina que puede ser utilizado para nuevas botellas. Y ahí comienza lo que se habla tanto de esa economía circular, de poder darle la misma materia al mismo bien la vuelta varias veces y no tengamos que sacar material virgen que vaya nuevamente a parar a relleno. Y ahí entre esos principios. Igualmente, hay otras formas de aprovechar o valorizar esos bienes, y es como tú dices, con la creación de combustible, que sirve para la generación y también para la generación eléctrica, los proyectos de Waste to Energy. Entonces, todos esos, digamos, esquemas de negocio es lo que estamos viendo ahora mismo en esos diferentes tipos de inversiones que están llegando. Orgullosamente podemos decir que ya en la zona de Santiago ya ha cumplido con todos los requisitos y está en la etapa de cierre financiero. La primera planta de Waste to Energy quizá de Latinoamérica entera. Hay varias que están corriendo en proyectos, pero esta pudiera ser una de las primeras de toda Latinoamérica. Explícale de qué se trata el Waste to Energy. Waste to Energy es de la basura poder a través de un proceso industrial transformarlo en calor y a su vez transformarlo en electricidad a través de turbinas. O sea, genera un gas. Ese gas genera una turbina, se va a una turbina y ese calor permite generar electricidad. Entonces, esa electricidad que se genera se incluiría al sistema electroenergético nacional y a ese empresario se le paga por lo que aporta. Entonces ya él tiene otra fuente. Recibe por la tonelada manejada. Exacto. Recibe por los residuos especiales. Normalmente valorizan una parte también y entonces vende al grid, a la matriz energética, vende esa electricidad y también recibe un ingreso. Son inversiones muy importantes. Esta inversión, estamos hablando de una inversión que supera los 400 millones de dólares, pero es una nueva oportunidad de continuar cambiando la matriz de generación energética hacia los renovables, porque esto es considerado 100% renovable. A propósito del tema de los dineros, esto implicaría, hay una inversión, la hace el fideicomiso, participa capital extranjero, etcétera, implicaría un cambio en la tarifa que uno paga en su casa, Varsovia, yo, Taína, de la recogida de la basura, nos van a aumentar eso, van a crear nuevas tarifas. ¿Tiene algo que ver este gran desarrollo que va a marcar un cambio significativo medioambiental y de toda índole en el país, también en el tema de las tarifas? Roberto, yo quiero darte un ejemplo. En Alemania o España, vamos a tomar el ejemplo de España, que tanto te gusta a ti. Sí. La tarifa de manejo de residuos oscila, de esa tonelada, oscila entre 80 euros y 120 euros, porque es caro. Claro. El manejo de los residuos es caro, aquí y en cualquier parte del mundo. Aquí hemos comenzado, y como estamos comenzando, se está hablando para plantas de valorización de $23 y de $12 para relleno sanitario. Pero eso no soluciona el problema 360. Estamos hablando del manejo de la disposición final.
pero tenemos un reto también en la recolección, en el aseo urbano, en los planes de educación, como decía el colega experto en medio ambiente. O sea, hay todas unas necesidades y ahora mismo el Distrito Nacional, y Carolina siempre menciona, mi querida amiga Carolina siempre menciona eso, 2 de cada 10 ciudadanos del Distrito Nacional pagan el servicio de residuos sólidos. 2 de cada 10. 2 de cada 10. Eso hay que cambiarlo. Y ella es la más efectiva en el cobro. No me digas. Imagínate el país entero. Entonces, lamentablemente, sí. En toda parte del mundo que se ha solucionado el problema de los residuos, amerita que se haya un pago por servicio de manejo de residuos. Claro. Toda parte del mundo. Mire, ya tú te vas a países como Corea y otros más, que años luz en el manejo de los residuos, y allá te pesan los residuos. O sea, cuando llega el tanque, antes de depositarlo en el camión, te pesan y te cobran por cada libra que tú generas en tu hogar, digitalmente. O sea, a ese punto ha llegado en otros países. Nosotros tenemos que lograr eso. Claro. O sea, no llegar tal vez a ese punto, pero sí que la generalidad de la población tenga la conciencia ciudadana de que para solucionar este problema debe haber el aporte del pago del servicio generado. Y volvemos a lo que comentabas al inicio, en la medida en que la gente vea que es un sistema que va funcionando, que la empresa en Santiago va a aportar energía también, que eso va a repercutir y que haya menos apagones, etcétera, y todo con la basura que generamos en nuestras casas, la gente irá creando una cultura realmente, porque pagar por un buen servicio, sobre todo cuando se trata de servicios básicos como la recogida de basura, como el servicio de agua, no puede ser gratis. O sea, yo creo que tiene que ser asequible para todo el mundo, pero gratiñán no, porque es costoso, implica inversión, implica también contratación de mano de obra, o sea, es complicado y al final necesitamos vivir en una ciudad con buenas condiciones de vida, de calidad de vida en el aire, en todo. Yo quería comentarte, cada vez que estamos impactando un pueblo, yo quisiera que tú vivieras esa experiencia. O sea, en Dajabón ha sido de fiesta. La gente va a ver, está haciendo giras a ver los cierres técnicos. Porque el área que anteriormente se prendía diariamente y que Dajabón por 30 años se levantaba bajo una neblina de humo por el vertedero, ahora es un área que ya el impacto del cierre se está notando. Se están remediando todas las zonas aledañas, los pajaritos están volviendo, las lagunas que estaban alrededor están quedando descontaminadas y se está volviendo un área verde. Eso es impactante. En Baní nos recibieron con el alcalde y la comunidad nos recibió de fiesta por lo mismo. San Francisco de Macorís mismo, porque esto ha sido un problema por años. Nosotros aquí en la capital hemos olvidado un poquito los fuegos de Duquesa porque ya se ha controlado mucho con el manejo que se le está dando, aunque es un reto todavía muy grande por delante, pero Duquesa, recuerden cómo nosotros nos levantábamos mañana, que era casi asfixiándonos con el problema de los humos. Eso todavía hay muchas comunidades en el país que están sufriendo ese gran problema. Hasta hace 3 meses vivimos el fuego de Higüey, que fue espectacular. Ya Higüey están cerrados los antiguos vertederos y ya opera también un relleno sanitario y una planta de valorización. O sea, ya en el territorio se están viendo de manera tangible los cambios sustanciales que está habiendo en materia de residuos sólidos y el impacto que esto ha tenido en la salud, en la contaminación visual, en la contaminación a los aires, porque esto es transversal, esto afecta a todo. Por eso es la trascendencia y por eso es que yo siempre entendí y valoré cómo el presidente desde que llegó tuvo esa preocupación con este tema. Ahora, antes de pasar a los temas, a los proyectos puntuales que me gustaría que los enumeraras y mostraras algunos, en este sistema con el tratamiento de los residuos sólidos, la gestión integral de los residuos sólidos, como se llama el fideicomiso, en esa cadena está el tema de la recolección en las ciudades, que siempre ha sido también un tormento, ha estado algunas veces en manos privadas, otras veces lo ha hecho el propio ayuntamiento. Eso en el esquema, ¿cómo queda resuelto? Bueno, eso queda en manos todavía de los ayuntamientos cuando no hay un sistema de gestión integral. Que ya todavía nosotros estamos trabajando y comenzando a analizar la viabilidad de lo mismo. Cuando se habla de un sistema de gestión integral, que es hacia donde debemos ir y que entendemos que en los próximos 5 a 10 años comencemos a ver grandes proyectos de esta naturaleza, ya ahí es cuando se comienza a trabajar con la separación en la fuente y se hace una recolección diferenciada. Bueno, un día se recolectan los plásticos,
un día se recolectan los cartones, por ejemplo, y otro día se recolecta la materia orgánica. ¿Qué te da eso? Mientras más limpia, más limpios están esos valorizables, esos productos, tienen un mejor valor de mercado y pueden ser aprovechados de una manera más efectiva. O sea, la materia orgánica, si se mezcla con plástico, no puede ser usada para compostaje. Claro. En San Francisco de Macorís, que en los próximos 45 o 60 días se inaugura quizás la planta de valorización, y digo quizás, yo estoy seguro, pero ahorita en Costa Rica me sale uno que me va a decir que tienen una moderna y no quiero entrar en ese debate, pero se inaugura quizás la planta de valorización más moderna de todo Centroamérica y el Caribe, entre otras cosas, porque van a hacer valorización de separación mecánica de los residuos, van a generar combustible, lo que se llama CDR, que es combustible derivado de residuos, que puede ser usado en la caldera, pero también van a hacer compostaje. Ahora, ellos van a aprovechar... Perdona que te interrumpa, en esa planta en San Francisco de Macorís, que va a ser la más grande, o sea, olvídense de lo otro, ahí mismo van a separar los plásticos de lo orgánico y de los cartones. Y con una parte van a hacer esa energía que se va a utilizar en las calderas, de las cementeras, etcétera, porque es otro tipo de materia prima y de combustión, y van a hacer con la orgánica compostaje. Compostaje, o sea... Eso es Disneyland. Eso cuando no necesitan socios allí. Yo no voy a poner mucho, pero me interesa estar. Bueno, pero ahí hay una demanda de abono orgánico, claro. Por tú sabes, una zona cacaotera. Hay una demanda importante de abono orgánico. Entonces comienza ese círculo virtuoso de generarse oportunidades. Igualmente tienen una zona para residuos hospitalarios importantísimo ese tema, que va a poder abarcar toda la región también. Entonces, esa es la cosa, cuando se hacen proyectos bien pensados, que te cambian la realidad de toda una región. Eso va a impactar no solo en la provincia de Duarte, sino que va a impactar en las Hermanas Mirabal, parte de Moca, parte de la provincia de La Vega, por un tema de cercanía y de que va a poder recibir de diferentes municipios de la región. Claro, porque además es importante el volumen para que sea eficiente también la producción. Has hablado y has tocado el ejemplo de Dajabón, ya solucionado, has tocado el ejemplo de San Francisco de Macorís con esta planta a inaugurarse en los próximos días. No sé si lo tocaste porque ya voy perdiendo la noción del tiempo. El tema del ejemplo de Higüey fue antes de ir al aire cuando veníamos a la mesa, y yo recuerdo que hace años atrás acudí al cierre técnico del vertedero de Bávaro, por ejemplo, que incluso afectaba a los turistas. El humo, se prendía aquello en candela, corran, no hay bombero, no, se acabó el agua, y el humo se metía en las habitaciones de los hoteles. Imagínense ustedes cómo va a ser eso, un país que vive del turismo. Se cerró ese vertedero. Cerrado. ¿Cuál fue la solución? Porque después se habló de un lugar, la gente salió a protestar, que si aquello, que lo otro. ¿Qué ha pasado? Sí, el temor siempre de las comunidades, que es comprensible, es de que le pongan un duquesa al lado. Así lo dicen. Yo lo que no quiero es que me pongan un duquesa. Porque la referencia que tienen es eso. ¿Por qué la referencia? Pero esto es otro modelo de manejo de residuos. Nosotros en una visita que hicimos hace una semana atrás a esa planta de valorización y relleno sanitario que se llama Vermont, la empresa que está en la otra banda, la gente que fuimos con diferentes grupos, decía, pero aquí se puede comer, claro. O sea, aquí, ¿dónde que está la basura? Porque eso tiene primero un proceso que va a una nave cerrada, donde se hace la separación, que ya tú bien has descrito, y luego va a un relleno sanitario que tiene una cobertura impermeable, una serie de membranas impermeables que evitan que los lixiviados puedan tocar la capa freática, y luego se le hace una cobertura de caliche, claro, con otra tapa. Entonces, obvio, puede haber un olor, pero es muy mínimo comparado. Entonces ahí no hay basura corriendo, nada, y todo se aprovecha. Ese otro modelo, porque lo interesante es, depende de la realidad de cada zona, van aprovechando. Por ejemplo, la zona de Bávaro, de hotelera, tiene un alto nivel de poda, claro, de todo lo que es la jardinería. Bueno, ellos están aprovechando esa poda para transformarla en biomasa, y entonces la están pasando para vendérsela a San Pedro Bioenergy, que es la única planta de biomasa a gran nivel que hay en República Dominicana, de más de 30 megavatios, que está en San Pedro de Macorís. Entonces, esa es como se crean las industrias, como tú vas viendo cómo una cosa va conectando con la otra, y esas son las oportunidades que están encontrando los empresarios ante esta nueva coyuntura. Oportunidades de empleo, por ejemplo, allí en
en el relleno sanitario, el vertedero. En Vermont 350 empleados ahora mismo. Madre mía. Sí, sí, o sea, directos e indirectos. O sea, imagínate, si vamos también en los camiones de recolección, etcétera, también los que trabajan en la planta. En San Francisco de Macorís se proyecta 200 y pico de empleos. O sea, hay también una vocación a crear muchos empleos, a generar empleos, y son empleos de calidad porque están en seguridad social, están inscritos, son empleos formales porque son empresas formales que reportan y pagan sus impuestos, que deben cumplir con todo eso. O sea, nosotros le tenemos una serie de requisitos. Yo no sé que no puedo pagar ningún tipo de tarifa si no está al día con sus impuestos, si no está al día con su seguridad social, si no está al día con sus cumplimientos ambientales. Nosotros tenemos un paso previo que todo tiene que ser aprobado previamente y autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano rector. O sea, que es algo que se está tratando de hacer como diríamos aquí, por el librito. Por el librito. librito. Bien, para que generar esa confianza, y ojalá no sean 13, ojalá sean 30 empresas, una en cada provincia o más, que puedan venir a invertir y aprovechar esta oportunidad. Se decía que en el país existían 240 vertederos a cielo abierto en el año 2020. Sí. Hoy, ¿cuántos hay y cuántos se perfila que lleguen en lo adelante? Bueno, el mandato de la ley es que esos botaderos deben ser eliminados, cerrados en su totalidad, porque no cumplen con ningún estándar medioambiental y significan uno de los principales pasivos ambientales de la República Dominicana. Yo recuerdo que el querido Orlando Jorge Mera siempre lo mencionó como uno de los principales pasivos ambientales, y así lo es. El mandato que tenemos de la ley y del mismo precedente que dice, bueno, vamos a cerrarlo en los próximos 4 años. Ya hemos iniciado con varios cierres técnicos, como ya te mencionaba el de Dajabón, Tamboril, Moca, el mismo de San Francisco de Macorís, se está cerrando Baní también, y que me llega a la memoria ahora mismo, esos son los que están haciéndose ahora mismo. Y en proyecto tenemos también el de Cancino, que es esa estación, mal llamada estación de transferencia que está al lado del río Sama, pero es un vertedero que está ahí en Santo Domingo Este, también va a ser cerrado, y hay una programación que se está diseñando para poder hacer ese cierre técnico e iniciar todos los otros que van impactando. Porque mira lo que pasa, tú entras a San Francisco de Macorís, para volver al ejemplo más claro, pero San Francisco de Macorís no impacta solamente la provincia de Duarte, entonces impacta 28 sitios que hay en Hermanas Mirabal, en la misma provincia, en la provincia de Espaillá, incluso estamos evaluando Cotuí, pueden impactar en todos esos sitios y ser cerrados desde que ya comienza a operar una planta modelo como esa. Aquí en esta mesa hace solo unos días le preguntaba a Manuel Jiménez sobre el tema del vertedero para Santo Domingo Este. Él dice que tienen ubicado un terreno. En ese caso, ¿cómo va? Siendo el municipio más grande del país, poblacionalmente hablando, por supuesto genera mucha más residuos sólidos. Sí, en Santo Domingo Este es uno de los retos menores, si te fuera a decir, porque, por ejemplo, para el lado por la alta población y la alta densidad de lo que es Santo Domingo Este, San Cristóbal y Jaina, ubicar sitios se vuelve un poco difícil. Pero ya Santo Domingo Este tiene 2 sitios aprobados, uno en Gautier y el otro llamado en Tumba, en Boca Chica, que pueden dar servicios a Santo Domingo Este, ya lo están dando. Está el de Gautier, que está aprobado y es un gestor privado dentro de las autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente y la fiduciaria, ya recibe unas 600 toneladas diarias de ese municipio. Estamos trabajando en la construcción de una estación de transferencia, que es lo que va a permitir la logística, Manuel, para poder ese trasvase de pasar de los camiones pequeños, que lamentablemente son tan necesarios en esta zona urbana por muchos de los caminos que hay, traspasar en la estación de transferencia a las grandes volquetas y así minimizar los costos de traslado hacia esos sitios de disposición final que están en Tumba y Gautier. Hay otros proyectos en discusión, pero ya estos son realidades, digamos, que ya están operando. Ya, realmente, así con sinceridad, ¿usted cree que sus hijos, que uno creo que tiene la edad del mío, y el mío, por ejemplo, puedan un día ver que en el río Osama no haya plásticos? Bueno, eso es un reto que tenemos todos por delante, porque
Como siempre digo, podemos crear todas las infraestructuras, pero si no cambiamos la mentalidad y la cultura, creo que es posible. Nosotros estamos viviendo en La Puya ahora mismo, en La Puya de Arroyo Hondo, hicimos un trabajo de intervención, porque nosotros consideramos que el segundo vertedero más grande de la ciudad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, es la cuenca Isabela, Osama, que se estima que unas 500 toneladas diarias de basura la estamos depositando en esa zona, por las comunidades colindantes y por las 96 cañadas que fluyen hacia allá. Pero como hemos iniciado el modelo, por ejemplo, en La Puya, nosotros hemos creado un sistema de biobardas, limpiamos y hemos involucrado a la comunidad. Tú tienes que ver todas las mañanas brigadas de comunitarios limpiando, y ya a 12 días de que nosotros hemos entrado en operación, dicen ellos, ya la gente está tirando menos basura, claro, ya está cogiendo. Ahora, tú tienes que darle los medios, tú tienes que crear los contenedores, tú tienes que mandar el camión a que recoja la basura. Va a haber zonas que no tienen acceso vehicular en el Osama, que vamos a tener que crear camiones, barcazas de recolectoras, claro, en el río, a través del río. Porque no hay forma de llegar. Es un proceso el cual estamos trabajando de la mano con el gabinete del Osama y de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, pero para nosotros es una misión que no puede esperar. Nosotros no podemos seguir causando ese daño ambiental a la principal fuente hídrica del Gran Santo Domingo y nuestra garantía de suministro de agua por los próximos 40, 50 años. En 4 años se acabaron los vertederos. El presidente lo dijo y nosotros nos toca hacerlo. Les toca, tienen una misión dura. Lo vamos a hacer. ¿Cuál es el más difícil que les queda por delante? Duquesa. 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 ¿Dónde va a ser la disposición? ¿Ahí mismo final en Duquesa, transformando el vertedero a otra cosa? Bueno, se están trabajando varias opciones. Mi opinión personal, que te la doy como primicia, es que yo no creo en una solución única, claro, para una gran zona urbana como el Gran Santo Domingo. Yo voy al caso de Barcelona, que lo estudiamos mucho y fuimos asesorados por las autoridades de Barcelona, las autoridades catalanas. Ellos tienen 6 grandes sitios, claro, para una área metropolitana similar, claro, a la nuestra. Por un tema de seguridad, se daña una correa de esa planta y se paraliza 4,5 millones de habitantes. México DF, que fue otra experiencia que tuvimos también, que fuimos invitados por las autoridades, tiene 17, es verdad, son 20 y pico de millones, pero tiene 17 sitios de disposición final. Entonces, el problema es dónde lo ponemos. Porque cada vez que se menciona la idea de poner un sitio de disposición final, salen las comunidades completas y se niegan los empresarios que tienen tierra. O sea, eso tiene que ser producto de un consenso y una gran discusión. No lo vamos a lograr de otra manera. Se están discutiendo muchos sitios, muchas opciones, hay mucho interés del sector privado. Ya el BID nos está dando asistencia. El BID, la JICA, que es la cooperación japonesa, y la cooperación española, le están dando una asistencia para un plan de manejo integral del Gran Santo Domingo. Lo trabajan con el Ministerio de Medio Ambiente, pero nosotros estamos colaborando de ellos, porque acuérdate que el Ministerio de Medio Ambiente es el órgano rector, claro, es el que dicta la política pública, eso no podemos obviarlo nunca. Y ya se está trabajando en eso, y debemos identificar esos puntos, esos polígonos, y socializarlo con la gente, que la gente entienda, miren, esto otro proyecto es un proyecto similar que se va a poner, pero es necesario. Claro. Es necesario. Y yo creo que en la medida que en otras ciudades como Dajabón, en el mismo Higüey, se comiencen a ver los resultados, el boca a boca ayuda mucho. La propia población de este Gran Santo Domingo entenderá que habrá que buscar lugares diferentes. Coincido contigo, no puede ser un único lugar para la disposición final, pueden ser varios. Y a la par, cuando vean la efectividad del fideicomiso, cuando vean lo productivo que es y beneficioso para empresarios e incluso para la comunidad, ya sea en mano de obra y en muchísimas cosas, la gente lo va a ir entendiendo. Y es parte del tema que hablábamos al inicio de esta conversación, de la cultura que debe ir asumiendo la población y la sociedad toda para entender la importancia de proyectos como estos, de habernos embarcado en esta aventura, no por loca, sino por valiente, de crear un fideicomiso para tratar de manera integral los residuos sólidos en nuestro país, siendo o comenzando a ser referencia para el resto del mundo como modelo de negocio y de tratamiento de estos residuos.
en buen castellano, de la basura que usted y yo generamos en nuestra casa. Enhorabuena, felicidades. Gracias, Roberto. Privilegio tenerte acá, como dije al inicio, felicitarte. Un joven que se embarcó en esto, que le está echando ganas junto a su equipo y que ya tiene resultados y que veremos mucho más en el resto de los meses y años por venir, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre. Enhorabuena. En exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias, Armando Paino Enríquez, director ejecutivo del Fideicomiso DEO Sostenible.